te voy tirando la data porque el expresidente... ¿Qué pasa en el norte? Lo que está pasando en Norteamérica, en Estados Unidos puntualmente, es que el expresidente de los Estados Unidos y actual candidato a la reelección de los republicanos, Donald Trump, se manifestó a favor de la despenalización del cannabis. Manifestó esto en una rueda de prensa. En un contexto de campaña política, ¿no? Por eso, claro. En un contexto en que está de rumbo acá al martes 5 de noviembre, que son las elecciones presidenciales, realizó una rueda de prensa en Florida, en un complejo del cual es dueño él, en Palm Beach, una zona muy acaudalada de Florida, y él dijo que está de acuerdo en no criminalizar a los usuarios de cannabis. Es decir, Estados Unidos tiene varios estados que ya tomaron esa postura con el cannabis medicinal, con el cannabis recreativo. Ahí está Donald, con su fondo, al estilo Homero. Exactamente. Y dijo que no quería perseguir a usuarios de marihuana. Y cito, a medida que lo legalizamos empiezo a estar mucho más de acuerdo porque ya sabes, se está legalizando en todo el país. Arrojó el expresidente. Ya sabes, es su manera de hablar. Sabes, ¿viste? Ya sabes. Todo así canchero. Falta que diga, mirá, ahí tenés el mapa, cómo se va tiñendo un poco de las distintas habilitaciones que tiene Estados Unidos por los estados federales. Exactamente. Medicinal, no legalizada, recreativa y medicinal. Una combineta terrible, o sea, depende de dónde estés puedes hacer algo y depende de dónde estés no. Sí, lo interesante es que claro, la ley federal lo sigue penando, entonces como que cada estado decide y bueno, si vos caes en un estado en el que no, podés tener algún tipo de inconveniente. Cuestión que la respuesta de Trump me hace acordar al capítulo de Los Simpsons que Homero salta entre estado y estado. Sí, Australia, estados, dice Australia, estados, salta de un país a otro. Bueno, es un poco eso. Lo interesante es que Trump lo dice, bueno, como decíamos, en un contexto de elección, y viene pegado a una pregunta de un periodista que le consulta porque, claro, Joe Biden, el actual presidente, que ahora se bajó de la candidatura de la reelección, y quedó Kamala Harris, que es la actual vicepresidenta. Por los demócratas. Exactamente, por los demócratas. Joe Biden y Kamala Harris habían dado un visto bueno, obviamente, de no penalizar y no perseguir a los usuarios de cannabis. Sí. Le preguntaron sobre eso y él dijo que sí, que bueno, que estaba todo bien. Y algo que yo me detengo acá es, él dijo, Trump, Florida tiene algo que ofrecer y haré una mención sobre eso muy pronto. Esto es un guiño contra el gobernador de Florida. Tenemos el nombre... ¿Que es su principal contrincante? No, es republicano también, pero está en contra del cannabis. ¿Qué pasa? La propuesta de despenalización en Florida, que se va a votar, la legalización en realidad de Florida, se va a votar en noviembre también, en la enmienda 3. El gobernador actual de Florida se opone, Ron DeSantis, que también es republicano, se opone porque dice que el olor a marihuana es malo. Que Ron DeSantis también tiene un camino abierto ahí a querer llegar a la Casa Blanca, por lo cual pelea dentro del partido republicano. Él se postuló, Ron DeSantis se postuló y tuvo una campaña malísima cuando quiso ser presidente. Pero bueno, acá lo importante es que esa propuesta tiene un 60%, según los sondeos, positivo. Entonces lo que intenta, pienso yo, Trump, es comer ese electorado de DeSantis para la elección presidencial. Lo importante acá también a tener en cuenta, porque uno también puede pensar en qué nos beneficia a nosotros de Argentina. Y bueno, siendo que Kamala Harris está desde un lado por los demócratas y Trump pica en punta para ser presidente por los republicanos, cualquiera de los dos que gane es beneficioso porque Estados Unidos es un poco el que marca las directrices, ¿no? Siempre lo tenemos en cuenta, lamentablemente, ¿no? Ojalá que no sea así. Qué sé yo, pero eso bueno. a veces sirve y hay que aprovecharlo y no siempre hay que estar sujeto a... No, bueno, también se da en un contexto en el que, por ejemplo, Joe Biden se mostró a favor de la reclasificación del cannabis, la DEA también se mostró a favor de que se hagan estudios por el cannabis medicinal, que es algo que nunca había pasado. La DEA, recordamos, es el organismo de Estados Unidos, el internacional, que se encarga del control de las drogas. Entonces, en toda esta vorágine yo siempre tengo un poco de desconfianza por una cuestión de que estamos en un contexto electoral, ¿no? Hay que tomar todo con pinzas. Bueno, es exactamente lo que pasó en la campaña anterior, donde Biden hablaba de despenalizar, donde hablaba de la regulación integral del cannabis y la amnistía a quienes tenías causas. Indultó, pero no cumplió con esa despenalización y esa regulación integral. Y eso no solo impactó en las libertades, en los derechos de un montón de usuarios, un montón de gente que vive
prohíbe, en un montón de estados que, como recién decían, no está permitido indirectamente en ninguna de sus formas el consumo de cannabis, sino que además impactó industrialmente. Sí. Porque, digo, y yo creo que esto va a impactar económica e industrialmente en todo el mundo y en la Argentina también. ¿Por qué? Porque por primera vez estamos viendo que hoy los dos partidos predominantes de los Estados Unidos, los republicanos y los demócratas, están mostrándose a favor del cannabis. Ahora, ¿qué va a pasar cuando efectivamente se federalice y sea legal en todos los Estados Unidos? Lo que fue pasando durante un montón de años en los estados donde se permitió es que se empezaron a conformar mega empresas, pero mega empresas que crecieron enormemente. En muchos casos crecieron tan grande que empezaron a caer porque el consumo interestatal empezó a estancarse, se amesetó porque llegó a sus picos de consumo y se empezó a mesetar. Demasiados impuestos a veces también. En muchos estados se empezó a cobrar altos impuestos, entonces mucha de la gente que sacó licencias volvió a cultivos ilegales porque era más rentable venderlo ilegalmente que venderlo legalmente. Entonces, digo, empezamos a ver esas situaciones, pero empezamos a ver que mega empresas dentro de los estados están contenidas en la comercialización internacional. ¿Qué va a pasar en el mercado de cannabis cuando esas empresas puedan salir a comercializar con todo el mundo? Nosotros tenemos megacultivos, pero empresas enormes, descomunalmente grandes en los Estados Unidos. Entonces, si efectivamente... Sí, te marcan el precio, te marcan la cancha. Efectivamente, lo que suceda en las próximas elecciones de Estados Unidos repercute en la economía global, repercute en la Argentina, que tiene una economía semidolarizada hoy actualmente, que dependemos estrictamente del dólar. Vemos cada vez que sube un peso el dólar, sube la nafta, suben los alimentos, sube todo directamente. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar cuando en los Estados Unidos se regule también esta industria y salga a competir en el mundo? Hoy nosotros prácticamente en la Argentina no se está trabajando en los mercados internacionales, salvo Canava, la empresa de Jujuy, de la Sociedad del Estado de Jujuy, que empezó a exportar algo. No se está trabajando en la exportación de productos todavía porque realmente cuesta un montón. Si bien ahora hay empresas, digo, que están queriendo, que van a poder exportar en breve, todavía no somos un exportador de cannabis que compita con Uruguay, con Colombia o futuramente con los Estados Unidos. Yo creo que directamente cuando los Estados Unidos federalice, eso va a impactar en todas las regulaciones del mundo. Sí, que de hecho, tomo algo de lo que decías, porque lo que pasa con las elecciones en Estados Unidos es que en general los estados pueden votar enmiendas como estas para tomar esa decisión, porque al ser de manera federal sigue estando penado, no es tan laxo. Pero por ejemplo, en Florida, que va a votar esta enmienda número 3, también dejaría ingresar a la industria del cannabis a quienes tengan licencia, estas empresas que tienen licencias. Claro. Entonces empieza a pasar eso, como que cada estado toma esa decisión. Bueno, ahí veíamos el mapa antes y bueno, siempre va marcando un poco la cancha a casi todos en el mundo y no quedamos exentos nosotros. Veremos qué sucede de acá a noviembre, ¿no? Pero bueno, ya están las cartas echadas. De hecho, Kamala Harris, que es la actual candidata de los demócratas, también ya venía mostrándose a favor del cannabis. Veremos si es simplemente una bandera electoral o cumplen con la promesa.